Se anunciaba que íbamos a tener una entrevista, una visita hoy en Plató muy interesante, porque está ya con nosotros la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Secretaria de Estado. Quiero que sepan ustedes, ya lo saben, lo valorábamos, lo ponderábamos la semana pasada, ese paro que se ha reducido en 16.620 personas en el mes de marzo, y estamos hablando, fíjense ustedes, de la mayor caída, la mayor reducción del paro desde el año 2006. Por lo tanto, es indudable, y además así lo ha dicho todo el mundo, hasta los sindicatos, que estamos ante una muy buena noticia. Yo creo que efectivamente ya en octubre, y tras muchos meses dando malas noticias, por primera vez empezamos a hablar de datos positivos en materia de empleo. Y lo hacemos siempre desde el más absoluto respeto a los 4.795.000 personas que todavía están buscando un empleo, siempre sabiendo que ellos tienen que tener el mismo derecho a las oportunidades. Pero lo cierto es que hoy en nuestro país hay 239.000 personas menos en la lista de desempleo que lo que había hace un año. Lo que es cierto es que el desempleo está disminuyendo en el paro registrado en un 4,5% y que la tendencia se está dando de una forma pertinente durante 8 meses consecutivos. O sea, que se ha dado la vuelta a la situación, ya se puede decir, por lo menos que se ha dado la vuelta. Exactamente, de una forma incipiente, como digo, todavía, bueno, pues sabiendo que hay muchas personas buscando una oportunidad, pero en los tres sistemas de medición, tanto en el paro registrado, que está bajando a un 4,5%, como la Seguridad Social, que hoy hay 113.000 personas más cotizando que hace un año, como los datos de la EPA, que conocemos los del último trimestre del 2013, todos apuntan en la misma dirección de que en el mercado laboral se están dando esos indicios de que hay gente ya encontrando oportunidades y encontrando trabajo. Y esto ha pasado en un sistema, en un momento en el cual es verdad que el PIB ha remontado, el Producto Interior Bruto ha remontado en el último trimestre del año, pero que en tasa interanual todavía es negativo, con lo cual quiere decir que se han puesto los mecanismos para que eso, que a menor tasa de crecimiento del crecimiento económico de PIB pueda revertir la situación del mercado laboral. Y cuando usted ve los datos que hemos conocido ayer, que son esa encuesta del CIS, en la que la preocupación por el paro sube a pesar de esta recuperación o este cambio de tendencia que estamos viendo ya en los datos, y que la lacra del desempleo es la primera causa de desazón para el 82,3% de los encuestados, ¿usted qué les diría? ¿Qué diría a los españoles que no llegan a ver ni a notar ni siquiera a tener esperanza sobre el desempleo, sobre el paro, que es el gran problema nacional? Primero, que me parece absolutamente comprensible la preocupación. Como he dicho, hay 4.795.000 personas esperando una oportunidad. Y segundo, que creo que lo dijo el presidente del Gobierno perfectamente en el debate del Estado de la Nación. Todas las medidas que este Gobierno ha adoptado desde el primer día, todas, consolidación fiscal, reformas estructurales, saneamiento del sistema financiero, tienen un único objetivo, que es un crecimiento económico que permita la creación de empleo, en definitiva, la creación de empleo, por lo cual hemos estado trabajando durante 2 años, pidiendo sacrificios y sacrificándonos todos los españoles. La situación empieza a remontar. Es verdad que todavía cuando uno dice, bueno, es que se prevé que se va a incrementar el consumo, que va a incrementarse la demanda interna, y dice, bueno, macroeconomía, no. Detrás de eso hay gente que está teniendo otra vez confianza para consumir. Cuando decimos, está repuntando la inversión en bienes de equipo, ¿se puede analizar desde el punto de vista macro? No. También hay empresas que están decidiendo inversiones nuevas de cara a futuro y replanteándose sus negocios de cara a futuro, con lo cual generarán empleo. Quiero decir, esos primeros indicadores económicos evidentemente van a repercutir. Hay que dar la vuelta a una situación de 9 trimestres seguidos de recesión, de situación económica mala, 9 trimestres seguidos, con lo cual la vuelta tiene que ser lenta y va a ser lenta, pero yo creo que se están dando esos indicadores que permiten que pronto llegue a los ciudadanos. Porque fíjese, muchas veces decimos, no, la prima de riesgo pasó de 638, que acuérdense que nos levantábamos todos con la prima de riesgo, a que ahora estamos por debajo de 160. ¿Qué impacto tienen los ciudadanos? Bueno, pues realmente eso implica que en los presupuestos generales de este año hay 8.000 millones de euros menos que se destinan al pago de intereses de la deuda, y con esos 8.000 millones se pueden pagar sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, prestaciones por desempleo, es decir, todas las cosas que yo creo que sí que llegan a los ciudadanos. Con lo cual, lo único, queda mucho trabajo por delante. Yo creo que los indicadores dicen que estamos en la buena dirección. Nos hemos esforzado mucho los españoles
en estos 2 años y, como siempre, los españoles daremos una lección. Quiero que hablemos todos. Me pide la palabra José Manuel Yáñez, pero secretaria de Estado. Una pregunta. Sí. ¿Esto lo estamos perdiendo España está siendo más competitiva, estamos generando trabajo, pero un trabajo tan precario que es de una calidad malísima y que hace que evidentemente alcen la voz los sindicatos, los agentes sociales y que los ciudadanos vean que no hay salida a la hora de volver a tener un empleo de calidad? Yo creo que en España existe un marco laboral perfectamente definido que garantiza los derechos de los trabajadores. Eso es así, tenemos un salario mínimo, tenemos unas reglas del juego perfectamente establecidas. Es verdad que en una situación como la que tenemos de crisis económica está habiendo algunos reajustes en algunos sitios necesarios para el mantenimiento del empleo, pero se está asociando el empleo temporal, el empleo que se inicia en una empresa con el empleo precario. Yo lo único que digo es muchísimo mejor empezar a trabajar con un contrato temporal, por supuesto cobrando lo que haya que cobrar en ese contrato temporal, que no trabajar. Sin duda. Cada día que una persona permanece en el desempleo es cada día que esa persona pierde valor añadido en cuanto a su potencial en el trabajo, con lo cual creo que tenemos que empezar a valorar el trabajo en condiciones dignas, por supuesto, en condiciones dentro de nuestro marco legal, por supuesto, pero lo importante hoy día es tener un trabajo. Pero fíjese que nuestro objetivo es el trabajo de calidad, el empleo estable y de calidad. Y por eso hemos puesto el contrato de apoyo a emprendedores y por eso la tarifa plana de 100 euros para que los empresarios que lo hagan por 3 años indefinidos puedan deducirse. Y un dato que me parece importantísimo. ¿Es cierto que con la tarifa plana de 100 euros se han firmado 500 contratos fijos cada día? No, no hemos dado todavía. Eso es con la tarifa plana que pusimos en materia de los autónomos. Es decir, hace como un año y medio... ¿Así lo ha valorado ATA? Como un año y medio se puso que cualquiera persona que quisiera emprender un negocio, que quisiera hacer una actividad propia, bueno, pues empieza y paga 50 euros al mes durante 6 meses. Y la verdad es que han sido muchas personas, más de 180.000 las que han utilizado ese mecanismo de empezar pagando poquitos costes sociales, pero empezar. La que hemos puesto ahora es relativa a que un empresario o un autónomo contrate indefinidamente a un trabajador. ¿Y todavía no hay datos? Sí, todavía no hay datos, porque ha pasado un mes y bueno, el otro día en la rueda de prensa estuvimos viendo que me lo preguntaron y dijimos que vamos a valorar el mes, a comprobar efectivamente que se cumplen las condiciones y ya daremos el dato. Pero estoy segura que tendrá también efecto, porque es una rebaja muy importante del 75% en los costes sociales cuando hace un contrato indefinido, y tan que importante. Es muy importante. Hombre, me parece vital, ¿no? A ver, José Manuel. Sí, señora secretaria de Estado, buenos días. Hola, buenos días. Yo no voy a discutir los datos que usted ha puesto encima de la mesa, porque yo creo que todos tenemos que celebrar el que se genere siquiera un solo puesto de trabajo y alguien salga del drama del desempleo o incluso de la situación en la que esté sin prestaciones. Pero hay cosas que yo creo que conviene transmitir bien a la opinión pública desde mi punto de vista modesto. La dualidad del mercado laboral, que estaba en el frontispicio de la reforma laboral, es un mal que nos persigue desde antaño y que parece que va a continuar en un nuevo escenario de un mercado laboral algo más complejo del que teníamos. Es decir, en los últimos datos que publicaron la semana pasada, el 9,33% de los contratos eran indefinidos. El resto eran temporales y a tiempo parcial. Y de esos indefinidos, el 30% también era a tiempo parcial. ¿Estamos ante el escenario de aquí al futuro de combatir el desempleo, pero al final estar abocados a trabajos más pobres? Yo creo sinceramente que no. Creo que vamos a empezar a remontar poquito a poco. No se puede pasar de una situación en la que la dualidad del mercado laboral en este país ha sido siempre un auténtico drama, porque siempre ha habido mucha más gente en contratos temporales que en el resto de Europa. Es verdad que yo creo que hemos puesto medidas para que esa situación cambie, pero como he dicho, venimos de 9 trimestres seguidos de recesión. Las empresas en su toma de decisión todavía tienen incertidumbre, todavía no tienen esa confianza que dice, bueno, voy a contratar a tantas personas con contratos indefinidos. Pero lo cierto es que también en esos datos de contratación que dábamos el otro día, la contratación indefinida con respecto al mismo mes del año pasado ha crecido un 15,5%. Es decir, se han hecho 131.000 contratos indefinidos en el mes de marzo en este país, con lo cual también tenemos que ver esa parte positiva y que iremos virando poco a poco a que la toma de decisión sea, bueno, pues con lo que tienes que tener de confianza para hacer contratos indefinidos, ¿no? A ver, una pregunta. Me llama la atención, quiero decir, los contratos no indefinidos son los contratos que han prevalecido en Alemania desde la reforma en Alemania, de la cual hace 10 años, ¿no? Y entonces es ahora cuando empiezan a verse más contratos indefinidos, 10 años después. ¿Estamos hablando desde ese tipo de proceso? No, yo creo que lo que estaba diciendo, que pasaremos de los contratos temporales a los contratos indefinidos. Pasaremos, seguro.
a medida que vayamos afianzando esta recuperación económica de la cual ahora tenemos los primeros vestigios. Yo estoy convencida que la toma de decisión, es decir, a los empresarios les interesa tener a gente preparada, a gente cualificada, a gente que se forme, a gente implicada con el proyecto. Cada día es más importante la implicación del capital humano en el proyecto empresarial y eso sí, convertirá los contratos indefinidos. Pero obviamente ahora estamos empezando a remontar y ahora lo importante es empezar a trabajar, no tanto como sea el reforma contrato. laboral, ¿qué hubiera ocurrido? Pues según los estudios que se han hecho, lo que se ha puesto de manifiesto es que la reforma laboral ha permitido que empresarios y trabajadores puedan tomar decisiones alternativas a la pérdida de empleo, que era lo que pasaba antes, ¿no? En nuestro país se perdían más puestos de trabajo que en ningún resto del país de la Unión Europea ante situación de crisis. Y según los datos de la OCDE, se han salvado muchos puestos de trabajo cada uno de los meses que ha estado vigente la reforma laboral. Y se han hecho 25.000 contratos indefinidos que no se habrían hecho de no existir la reforma laboral. Pero lo importante es que hoy tenemos un marco laboral que va a permitir que con tasas inferiores de crecimiento económico, antes era necesario crecer por encima de un 2,5%, se genere empleo estable de calidad en este país. Eso es lo importante, creo yo. En estos últimos datos, corríjame si me equivoco, hemos sido dentro de Europa en el mes de marzo el país que más desempleados ha dejado de tener, que es importante. Justamente, según los datos de Eurostat, en el mes de febrero la mitad del empleo que se generó en Europa ha sido en España, con lo cual, bueno, es verdad que cuando una persona está buscando un empleo y escucha estos datos, dice, bueno, me cae lejos, pero la realidad es que si no se tuvieran estos datos sería mucho más problemático. Pero en Gracia Hidalgo, gracias, porque evidentemente aquí no echamos las campanas al vuelo. Vamos a hacer un marcaje a este, que es el gran drama que sigue teniendo hoy España, pero si esto se revierte definitivamente, esta tendencia de, en vez de generar parados, generar un poquito, aunque sea empleo, realmente podemos estar y ser todos un poco más optimistas. Así que gracias por haber venido aquí a Más Claro Agua. Seguiremos atentos a lo que ocurra y permítanme hacer una brevísima pausa, porque ahora, a vuelta de publicidad, tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Por ejemplo, a quien no le ha ido nada, pero que nada mal, ¿saben ustedes a quién es? A Felipe González, que mete un puñadito de euros en la empresa de su hijo, entra a una empresa de reventa importante como Indra, y de lo que eran un puñadito de euros se convierten en 300.000 y todavía hay más, 300.000 euros que ha ganado en un mes, así Felipe González. Pero hay mucho más, porque la buena noticia, se la decía al principio del programa, revocada esa situación de tomar chiquitos, ya estaba confinado en su casa el etarra Bolinaga, y ahora el juez dice que prisión otra vez provisional. Todo esto y mucho más a vuelta de publicidad, en un día que les estamos preguntando si está en peligro la unidad de España. Ahí tienen los teléfonos, sigan llamándonos.